Gerardo. ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está el profesor? No sé dónde está el profesor. Respuesta errónea. Esta serie tiene muy pocas mujeres, pero cada una de ellas sabe hacer la diferencia, ya sea de una u otra forma. El día de hoy hablaremos de una de las mujeres que ha causado más polémica en nuestra mente, ya que sus acciones en momentos nos hacen mirarla, pero en otros nos hace dudar. Sí, hablamos de Lisboa. Pero para poder darle una secuencia a este análisis es necesario que respondamos en este video las siguientes preguntas. ¿Quién es Lisboa? ¿Está justificado el romance de Lisboa con el profesor, su mejor y su peor momento? Y por último, ¿es Lisboa más inteligente que el profesor? Así que quédate hasta el final para que puedas entender todo este análisis. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Lisboa de la serie La Casa de Papel. En el video anterior hablamos de Denver, su mejor y su peor momento y si se considera por sus acciones un personaje machista. Te dejaré el link aquí arriba para que no te olvides de verlo tan pronto termines este, claro está. Y si te gustan mis análisis, tío, suscríbete y activa la campanita, no seas una oveja descarriada y únete al rebaño. Yo no sé qué más decirte para que presiones el botón, suscríbete. También es mi deber recordarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler y aunque no lo creas hay mucha gente que aún no ha visto la serie, así que vamos a la acción. Te ha manipulado, ha colgado y ni siquiera hemos jugado nuestras cartas. Ha ido por ti porque eres el punto más débil. Bien, respondamos a la primera pregunta. ¿Quién es Lisboa? Su nombre real es Raquel Murillo y fue designada en esta serie como la inspectora al mando en resolver el primer atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Sin embargo, esta mujer tuvo un pasado complicado, ya que estaba casada con un agente de científica llamado Alberto Vicuña, con la cual tuvo una hija llamada Paula. ¿Qué pasa, el desgraciado? Durante algunos años este hombre ejerció violencia psicológica sobre ella y después poco a poco fue ejerciendo violencia física, motivo por el cual ella se divorció de él. Pero como muchas mujeres que sufren este tipo de abusos, lo mantuvo en silencio. Vamos por ese hijo de perro. No conforme con esto, Alberto decidió salir con la hermana de Raquel. Esto sí que tenía mucho picante. Fue en ese momento cuando ella decidió colocar una denuncia por el maltrato que él había causado en el pasado. Claro, todo con el fin de proteger a su hermana, claro está. No lo sé, Rick, parece falso. Mira, yo tenía mis dudas sobre esto, pero es difícil no creerle cuando te lo dicen así. Porque va mi hermana y se enamora de él. Y empezaron a salir y a viajar y entonces lo denuncié. Tarde y sin pruebas. Pero para seguir complicando la vida de esta mujer, su madre sufre amnesia a corto plazo, así que en pocas palabras su esposo la maltrataba, su hermana la traicionó, todo el mundo piensa que es una celópata sedienta de venganza y de paso su mamá está enferma. Y aún así, con todo esto, esta mujer está enfrente como la inspectora al mando de las negociaciones del asalto en su momento más importante del país. Mi reina. Mi esposa. Mi amor. En definitiva, una mujer ejemplar. Sin embargo, tampoco era una santa, pues años atrás también mantuvo una relación con su compañero de trabajo Ángel Rubio, al cual rechazó y envió a la friendzone. En fin, en medio de sus funciones como inspector al mando, conoce un hombre el cual se hace llamar Salvador Martín, del cual se enamora perdidamente. Y es aquí donde llegamos a la segunda pregunta del día de hoy. ¿Está justificado el romance de Lisboa con el profesor? Sabemos que en el contexto de relaciones amorosas cualquier cosa puede pasar. Esta no sería ni la primera ni la última vez que vemos una cosa loca en una serie. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más objetivos posible. Se va a poner interesante. Este atraco duró 128 horas, que traducidos a días serían 5 días y medio. 5 días en los cuales cada quien estaba en lo suyo. Ella intentando atrapar al profesor o descubrir quién era y él intentando tapar todos los huecos que dejaron sus compañeros durante el atraco desde el exterior. Y claramente esto no fue amor a primera vista. ¿Dónde la tienes? ¿De qué está hablando? ¿Pero qué grabación? Casualidad, que estés todos los días aquí haciéndome preguntitas, ¿verdad? No sé ¿De qué medio eres? ¿Cómo? ¿Que de qué puto medio no eres? soy periodista, me llamo Salvador Martín, por favor. ¿Tú te imaginas después contándole la historia a los niños? Sí, vale, cuando yo me acerqué por primera vez a tu mamá, ella me golpeó cariñosamente contra la mesa de la cafetería y eso fue instantáneo, fue amor, sin ningún tipo de duda.
Otra de las cosas que hace que mi mente no pueda aceptar esta relación de forma natural fue la facilidad de Raquel. Y ojo, no me malinterpreten, cualquier mujer puede decidir si va a ser fácil o difícil en una relación. Pero me estás mostrando una mujer madura, con una hija, la mejor en su trabajo y de paso viene de una decepción. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Por lo menos muéstrame al profesor luchando un poquito o algo que justifique que ella se enamore en tan poco tiempo. No hagas desear, mamita. No, queremos conocer a ese muchacho. Usted se está brindando a ese hombre. Mira, es que es verdad, este romance fue tan superficial y rápido que ella ya lo reconocía abiertamente como su pareja, había presentado a su mamá, a su hija y aún así no sabía ni siquiera su apellido. Él es Salva, un amigo. Bueno, mi pareja actual, vaya. Salvador. Martín, Salvador Martín. Encantado. Igual. Y si alguien sabe cuál es el nombre de esta colonia, por favor, díganme. Tengo que decir que la colonia la tengo gastada, ¿vale? Y ojo, no es que esté en contra de esta pareja, me parece que es una combinación potente, solo que si me vas a mostrar una historia de amor, por lo menos justifícala y fundamentala. Es todo. El asunto es que Raquel, después de ser la inspectora al mando y enamorarse perdidamente de este hombre, descubre que es el profesor, y ahí es donde entra en un colapso interno. Por lo tanto, le tocó decidir entre su profesión, su deber ante la ley y este hombre, y como ya todos sabemos, ella eligió al profesor, un hombre que en ese momento no tenía ni 4 días de haber conocido, y en esos 4 días de paso la engañó, ni siquiera era su verdadera identidad y casi mata a su madre, pero ya ustedes saben, el amor. ¡Ay, el amor! Y es aquí donde llegamos a los 2 puntos que definen la historia de este personaje, su mejor y su peor momento. Para mí, el mejor momento de un personaje lo define el instante en el que más brilla como personaje, ya sea por algo emotivo o por algo decisivo. Y en el caso de Lisboa, este se encuentra en la 3ª temporada, al final de la 3ª temporada, cuando estuvo a punto de morir. ¿Por qué lo mandas fuera, Suele? ¡No salga! ¡Justino, no salga! Es peligrosa, le ordeno que salga. ¿Qué va a hacer? Tú, como espectador, fácilmente puedes vivir la angustia de este momento junto con ella. Ella estaba asustada y sabía que iba a morir. Me estoy entregando, estoy desarmada. ¿Qué estás haciendo? Verás, cosa que este civil de aquí. ¿Qué van a hacer? ¡No se vaya, Justino! ¡Justino, no se vaya! Y es aquí donde ella tiene que decidir si va a entregar a la persona que ama o dar su propia vida. Y el hecho de que el profesor le estuviera diciendo que lo entregara hace que su decisión de verdad la haga brillar. ¿Dónde está el profesor? Raquel, diles que lo voy a entregar. Gana tiempo hasta que llegue. Raquel, díselo. ¿Dónde está el profesor? No sé dónde está el profesor. No me malinterpreten, ya en ese momento se podía justificar el hecho de que ella estuviera enamorada, pero aún así, una persona enamorada puede ceder ante el miedo, pero ella de verdad hizo que nos metiéramos en la angustia y la ansiedad de ese momento. Es por esto que para mí este es el mejor momento de la historia de Lisboa, sin embargo su peor momento ocurre un poco después de la 4ª temporada, porque después de habernos entregado un momento tan épico, pasa esto. Ok, vamos a entrar un poco en contexto. En ese momento Lisboa estaba a punto de traicionar al profesor y no lo hizo porque vio el reloj que le mostró Antoñanza. Esto le hizo entender a ella fácilmente que el profesor sabía que ella estaba viva y que podía rescatarla. Mejor. Ahora yo me pregunto, ¿protegerlas de qué? No podían meterla a la mamá presa, no ha hecho nada malo, y mucho menos a la niña. Pues es una niña, lo máximo que podían hacer es tenerlas en custodia por un tiempo y ya. El asunto es que capítulos atrás me das un momentazo donde defines la convicción de este personaje y después lo desmoronas con esto, con algo que ni siquiera es real, con un supuesto. Y bueno, esto es una de las cosas que a mí me molesta de lo que hicieron con Lisboa, pues para mí es una mujer que puede tener un papel más protagónico, más esencial, y es una de las cosas que por lo menos yo espero pueda haber más adelante. ¿Crees? Lo dudo. Bueno, la verdad es que sí, pero esta serie, aunque nos muestre que el profesor es un hombre que puede adelantarse a cualquier circunstancia, también nos deja una pregunta en el aire. ¿Es Lisboa más inteligente que el profesor? Te gané la partida, Raquel. Que me ganaste la partida. Debo de ser una idiota.
aunque yo creía que nos habíamos enamorado. Miren, este asunto hay que detallarlo desde este punto de vista. El objetivo del profesor era acercarse a Raquel lo suficiente como para que ella le tuviera confianza. No es como si los dos se conocieron y ninguno sabía quién era el otro. No. Él sabía quién era ella y sabía con qué propósito se estaba acercando. Y aún así se dejó llevar por un sentimiento hasta que Raquel lo agarró desprevenido. Había sido él desde el principio. El único civil que había puesto un pie en la carpa. Pero es que creo que pasa algo con su hija. El desconocido que había logrado franquear una a una todas sus defensas. Y no solo como policía. Sí, Raquel se dio cuenta de que este hombre era el profesor y sin que él lo notara lo seduce para llevarlo al baño y allí le da la estocada final. En el baño de mujeres. Las manos contra la pared. Mira, no sé cómo tú ves esto, pero para mí esto es claramente un jaque mate. ¿Por qué? Porque ella ya lo había descubierto y el plan no había terminado y bastaba con que ella antepusiera el deber a sus sentimientos para que todo el plan se fuera por el caño. Así que al final la que ganó fue ella, no el profesor, solo que ella se dejó llevar por el amor que sentía por él. Se tenía que decir y se dijo. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! También tienes que tomar en cuenta que el profesor tenía casi toda su vida planificando este golpe, aparte de los 5 meses que duró de preparación con la banda, y Raquel en menos de 5 días logró colocarle la situación difícil en varias oportunidades. Como sé que te ha gustado este análisis, solo tienes que suscribirte, activar la campanita y ver el próximo, así que te voy a dejar un botón por acá y otro botón por acá para que sepas qué hacer. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Eres grande, Drake.